Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Canal 11. Usted sabe que estamos a punto de llegar al momento culminante de nuestras fiestas patrias. Me parece que es el marco ideal para darle la bienvenida a un mexicano realmente excepcional. Es un artista plástico muy completo. A través de la pintura de caballete, del muralismo, del grabado, de la escultura y del dibujo, él ha intentado a lo largo de toda su vida, literalmente de toda su vida, de captar todos los rostros de México. Las manifestaciones de vida individual, de vida colectiva, la lucha, el esfuerzo, el momento de cambio. Este es un momento también de cambio. Así que le damos la bienvenida a un hombre infatigable. Yo admiro su pasión y su vocación por las artes plásticas. Empezó realmente a trabajar en este terreno que es su vida y que es el suyo a partir de los 13 o 14 años de edad y hasta la fecha nos está dando cada día nuevas obras. A Raúl Anguiano le damos la bienvenida. Está recién desempacadito de Acapulco, donde le acaban de hacer una exposición en la Galería Dolores Olmedo de Acapulco, ¿verdad? Del Centro de Convenciones. Sí. Maestro, yo no sé realmente cómo le hace para estar en todas partes y además no abandonar su trabajo. Bueno, Cristina, antes que nada, pues le agradezco mucho este homenaje. La admiro mucho. Muchas gracias, por favor. Creo que somos dos mexicanos que, entre otras cosas, nos preocupamos por las gentes marginadas, por la miseria, y tenemos un sentido social en nuestra proyección laboral. ¿Y cómo le hago? Pues yo creo que el trabajo es una bendición, como me dijo mi paisano Luis Barragán, pocos meses antes de morir, que me recibió por ser viejo amigo de él, con un arquitecto letona paisana de mi esposa. Yo creía, me dijo, voy a arreglar mis papeles. Creía que iba a dictar su testamento. Le dije, qué bueno que estás trabajando, Luis, porque dice, vean a mi equipo de trabajo. Raúl dice, mucha gente cree que el trabajo es una maldición, es una bendición de Dios. Entonces, mi filosofía también en el sentido de lo primero en la vida es el trabajo, después el amor y después los hijos. Yo creo que todo eso va junto. Yo pienso que para hacer el trabajo como usted lo hace, hay no solamente un amor, sino lo que llamamos un enamoramiento por las cosas, por la vida, por los seres, por los paisajes, por los lugares. Yo creo que don Raúl ha estado presente en todos los momentos importantes de este siglo en nuestro país a partir de 1915, año en que él nace en Guadalajara. Pero justo cuando estábamos empezando este programa y yo elogiaba su precioso traje, él me comentó que está muy orgulloso de estar en Canal 11. ¿Sabe por qué? Porque él estuvo precisamente pues, en el momento en que el Instituto Politécnico Nacional abrió sus puertas y desde luego nuevos caminos para México. Claro. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de aquel momento tan importante? Formaba yo parte de un grupo al que denominamos Alianza de Trabajadores de las Artes Plásticas. Éramos 5. Roberto Reyes Pérez, Jesús Guerrero Galván, gran artista contemporáneo, bueno, mayor que yo, paisano mío. Máximo Pacheco, que había sido ayudante de Diego Rivera, Juan Manuel Anaya y yo. Y pintamos unos murales aquí en este casco de Santo Tomás, encargados por el ingeniero Manuel Dios Batis, ¿cómo es? Juan de Dios Batis. Juan de Dios Batis, que se inauguraron en unos talleres que tenían el techo de sierra, con forma de sierra, exteriores, y por ello pues no han durado, no sé, con las transformaciones. Pero soy pionero del Poli, cuando lo creó Cárdenas, para desarrollo de este país, para este gobierno, esta institución política, nacida después de la Revolución de 1910, tan vilipendiada, pero que ha hecho grande a este país, una institución señera que ha contribuido a este desarrollo, es el Politécnico Nacional.
Yo quiero decirles a nuestros amigos que, aunque es día 15 de septiembre, estamos todos preparados y listos para recibir sus voces a través de nuestros teléfonos. Teléfonos a través de los cuales seguramente ustedes van a poder manifestarle su interés, su emoción a un hombre que nos ha dado tantos momentos de belleza y de reflexión. Usted mencionaba a un personaje muy interesante, misterioso y lamentablemente perdido, confundido en la ciudad, que es Máximo Pacheco. Un hombre al que debo decir que descubrí después de una larga búsqueda, convertido de haber sido en muralista en pepenador. ¿Qué destino de ese hombre? ¿Qué nos puede decir de ese grupo de trabajadores y concretamente de este personaje que pienso merece ser rescatado, Raúl? Extraordinaria persona. Él había sido ayudante, como le dije, Cristina, de Diego Rivera. Sí. Él mismo, pues de un origen muy humilde, casi ignorante, casi analfabeta, me platicaba, nos decía que Diego Rivera le ponía a pagar la cal para los murales, para el aplanado al fresco, y Pacheco decía, yo me quemaba las manos, pero era una persona que por su humildad y sencillez tal vez tenía complejo de inferioridad. Reyes Peras, que era un criollo más bien, muy sanguíneo, muy impulsivo, le llamaba copete de hueso, porque tenía el pelo hirsuto así parado, pero genial, porque Diego Rivera llegó a decir en alguna ocasión, es el pintor más genial de México. Le dijeron, incluso mejor que usted, sí, cómo no, pero yo le he visto, pintamos murales en la escuela Carlos A. Carrillo, en Portales, el año 34, cuando yo llegué a México, sin trabajo, yo era ayudante de ellos, cogía el carbón y componía en un mural de 5 metros por 4 o 30 metros cuadrados, con una genialidad para expresarse, para desarrollarse. Pero este hombre, precisamente me llamaba a mí Anguianito, yo le decía Pachequito, un ser maravilloso, pero lo que yo he sabido, porque siendo yo muy joven, a los 20 años yo era inspector de enseñanzas artísticas de los maestros de artes plásticas del DF. Lo visité alguna vez en el Centro Escolar Revolución. Donde usted tiene murales. Sí, además. Y tengo ahí 3 murales, claro. Entonces ya como maestro se dice que se enamoró de una maestra de primaria quien no le hizo caso. Es una leyenda, no sé, me lo dijo algún pariente de él. De ahí vino su caída, su decepción, dejó de pintar. Pero verdaderamente genial era Máximo. Alguna vez conversando con Juan Soriano acerca de Máximo Pacheco, yo le preguntaba el misterio que envolvía la vida de este hombre y que de alguna manera sumía su historia en una especie de oscuridad. Me comentaba Juan Soriano, lo que pasa es que es un artista que no tenía voluntad de salir a la luz, de triunfar. Me gustaría mucho que usted reflexionara acerca de esa voluntad que pone el artista en un primer plano. Bueno, yo he dicho en alguna ocasión cuando se me entrevista sobre la lucha del artista, entonces yo opino que se necesitan varias cosas. En primer lugar, se me pregunta, ¿el artista nace o se hace? Y cito a Siqueiros, que decía, el artista nace, pero luego se hace o se deshace. Es cierto. ¿Por qué? Porque ese don que se llama don divino, yo digo accidente biológico, de cómo se acomodan los genes y que el hombre o la mujer nacen con facultades, pues para el arte, para la ciencia, para hacer dinero o para el crimen. Pero ese don o talento o accidente biológico tiene que traer aparejada varias cosas. Fortaleza física. Mucha gente me ve y le digo, bueno, soy frágil, he sido débil aparentemente, pero no creo que sea tanto porque he llegado, ¿no? Tengo 85 años. Fuerza física, voluntad, cultura, ver, viajar y tener también un sentido de promoción de sí mismo.
Todo eso se necesita para triunfar. Usted mencionaba su interés por abordar a través de las artes plásticas, de su trabajo, los problemas sociales, la situación de quienes más apoyo necesitan, la situación de los marginados, de los campesinos a veces tan olvidados. Maestro, ¿hasta qué punto un artista tiene que vivir al margen de esas situaciones y hasta qué punto tiene que entregarse, tiene que dejarse llevar por esos conflictos sociales? Es decir, estos no lo presionan demasiado en un momento determinado, no puede convertir en panfletario su arte. Bueno, no hay que convertirlo en panfletario, pero yo a esta avanzada edad, si estoy en otro país o en un lugar, pudiéramos decir lujoso, con una comida abundante y cara, siento una especie de pudor todavía, porque una gran parte de mi pueblo está en la miseria. Es un sentimiento, porque a los 15 años empecé a pintar a los campesinos de Jalisco, que eran peones de algún ranchito pequeño de mis tías abuelas, y vi la dura vida de esa gente. Y de los norteños que ya en 1930 llegaban de los Estados Unidos, habían ido de braceros, se volvían entonces con sus dólares, con camisas de seda, de manga que le quedaba larga por desnutrición, con ligas de bicicleta se acortaban la manga, pero con sus calzones blancos lavados, plisados como faroles de la rodilla para abajo, elegantes y dignos. Pero sentí simpatía por las indias de México, las etnias de México, los indios, especialmente la mujer. Y es lo que he pintado más que nada, aparte de una proyección o una producción muy amplia, puesto que he viajado mucho y he visto el arte universal. Pero, quieras o no, si el artista vive en su pueblo, tiene que reflejarlo. Y recuerdo alguna frase de León Tolstoy que dijo: pinta tu aldea y pintarás al mundo. Si no se tiene esa raíz, pues no. Yo creo que es lo que ha hecho Raúl Anguiano a lo largo de toda su vida. Ha ejercido su obsesión, su fascinación por el arte en todos los espacios imaginables. Pienso que en este compromiso social de su arte hay una continuación, la continuación del trabajo que hizo una primera generación de muralistas, ya que usted pertenece a la segunda generación. Exacto. Sí, indudablemente que hubo una influencia del movimiento muralista mexicano, que para mí fue un descubrimiento. Yo estudiaba en Guadalajara, influido por las reproducciones de la escuela del Renacimiento, de Miguel Ángel, de Rafael. Fue mi origen copiando, viendo esas obras. Maestro, perdón que lo interrumpa, ¿dónde veía esas obras? ¿Era usted un joven que iba a los museos o que simplemente se acercaba a esa maravilla que son las reproducciones y que nos permite a los que no tenemos posibilidad de viajar acercarnos al arte? Bueno, qué buena pregunta, Cristina, porque yo me formé intelectualmente con un grupo muy olvidado, tal vez que mucha gente no sabe de él, que se llamó Bandera de Provincias, que estaba integrado por José Guadalupe Zuno, quien ya había sido gobernador de Jalisco y creador de la Universidad de Guadalajara. Agustín Yáñez, mi querido amigo hasta que murió, que tenía 26 años cuando yo tenía 15, y él ya era abogado y escritor. Gutiérrez Hermosillo, gran poeta. Guerrero Galván, poco mayor que yo. Mora Gálvez, pintor. Martínez Ulloa, etcétera. Emanuel Palacios, un grupo pequeño que me prestaba libros, que daba conferencias. Formé parte de ese grupo. Llegaban las revistas ahí vi la pintura mural, pero también en los muros de Guadalajara, en lo que era la universidad, en el Museo del Estado donde estudié. Había murales de Orozco Romero, había el primer cuadro de Diego que yo vi, el retrato de un pintor cubista. Era cubista ese cuadro. Fue lo primero que vi de pintura moderna. Entonces, pues ahí vino mi interés por todo. ¿De qué manera esa primera generación de muralistas influye en su paleta, influye en su manera de pintar, en su manera de ver a este país?
Bueno, ahí en Guadalajara vi los murales que pintaron lo que después fue el Telégrafo, Amado de la Cueva, muy olvidado también, ayudado por David Alfaro Siqueira, muy sintéticos, muy fuertes en rojos y negros, y un gran San Cristóbal que no existe ya, de más de 5 metros de alto, que estaba en el patio del Palacio de Gobierno de Guadalajara. Esa es la pintura moderna que vi. Sufrí influencia de Siqueiros primero. Al llegar a México, pues ya vi los murales de Diego Rivera y naturalmente conocí a Diego. Perdón que lo interrumpa, ¿por qué primero sintió el impacto de la obra de Siqueiros? ¿Era su personalidad o era su manera de pintar? Pues porque llegó Reyes Pérez, que había estado trabajando muy cerca de Siqueiros, y nos enseñó a modelar, a dar un claroscuro no naturalista, sino escultórico, que Siqueiros, lo supe después, admiró mucho en el gran pintor del Prerrenacimiento en Masaccio, al que le llevó a ver Diego Rivera, parece, en Florencia. Entonces, esa fue la primera influencia, diríamos, moderna, no académica. Pero ya después yo conocí a Diego y a Orozco, a todos ellos. ¿Cuál fue la propuesta de la segunda generación de muralistas, dado que la primera generación, fue tan brillante, tan luminosa y tan importante, tan impactante? Pues aplastante. Y yo digo que la virtud de mi generación, voy a citar a algunos de ellos, mayores que yo, algunos, Juan O'Gorman, Jorge González Camarena, Jesús Guerrero Galván, muchos otros, Dos Amantes, etc. Y yo, Chávez Morado, Salce, por supuesto, dos sobrevivientes de aquella generación. Creamos un estilo individual cada quien. Yo digo, hay una influencia, pero hay una evolución de lo que crearon los pioneros del muralismo mexicano. Y algunos como yo, heterodoxos, que lo he dicho en algunas ocasiones, que no seguimos a pie juntillas la ideología ni el enfoque estilístico de un Diego Rivera, por ejemplo, para citar un caso, ¿no?, o un aspecto de esto. Diego Rivera, como Juan O'Gorman, que nacieron en Guanajuato, tenían horror al vacío, porque así es Guanajuato y sus casas. Llenaban sus muros, sus planos de... Yo hago síntesis en el espacio, no me gusta llenar. Es un ejemplo de características individuales y luego, pues con un sentido social, pero no partidista, es una característica de mi generación o de mí mismo. Bueno, pues estamos conversando con Raúl Anguiano, un artista plástico a quien no tengo que definir ni calificar, no lo necesita, su obra lo califica y lo define. Y por si hay algún joven que se interese por acercarse a su obra, yo creo que puede ver así de entrada el Museo de Antropología, donde hay un magnífico trabajo del maestro Raúl Anguiano. Después vamos a presentar un tren de imágenes, pero por lo pronto yo quiero que esta conversación se enriquezca con la voz de ustedes que en este 15 de septiembre nos acompañan aquí en Canal 11. Yo quiero decirle que Adela María Urbán Flores dice: queremos enviarle un saludo al maestro Raúl Anguiano. Llamamos de la Galería Coyoacán. Felicitaciones por toda su trayectoria de parte de la directora Olivia Mejía y los coordinadores Felipe Castro y Adela Urbán. Victoria Flores, soy asistente del señor Raúl Anguiano y le enviamos un cordial saludo de admiración de parte del TEC de Monterrey, Campos, Ciudad de México, y el señor Eduardo de la Cerda. Verónica Escobar, felicito al señor Anguiano por ser un gran hombre y lo admiro. En México hacen falta hombres como él. Mario Medina Sánchez, le doy las gracias a Canal 11 por pasar el programa a pesar de las fiestas patrias y las Olimpiadas. Por otro lado, quiero decir que el señor Anguiano es otro orgullo de México. Bueno, pues yo creo que vamos a tener muchas más voces en este programa tan especial. Digo que es este momento, este día, es ideal realmente para enmarcar la presencia de un mexicano realmente excepcional. Raúl Anguiano dice que otros pintores han tenido terror al vacío. ¿Qué es para usted el vacío? ¿Cómo lo concibe? ¿Cómo lo entiende? Bueno,
muchas gentes llenan un espacio, ya se trate de un aguafuerte o un dibujo de 40 por 50 centímetros o un mural como el que pintó Diego Rivera, que yo lo vi trabajar ahí en el muro norte de la escalera monumental del Palacio Nacional en 34, cuando yo llegué a los 19 años de edad de Guadalajara. Llenaba, vean ustedes todos los murales de la escalera monumental del Palacio, pero con un genio que tenía él para sintetizar en una sinfonía plástica toda la historia de México. Pero yo cuando he pintado murales tengo otro sentido, tal vez por una influencia muy importante que ha impreso en mí otro estilo, que es Paul Cézanne, del cual era muy admirador también Diego Rivera. Yo aprendí desde muy joven, en monografías y luego viendo los originales, la síntesis geométrica de construcción, de composición de un Paul Cézanne y de otros pintores franceses como Matisse, etc. La síntesis es una cualidad, creo yo, de mi obra. Tenemos que hacer un breve corte. Estamos aquí en Canal 11 en vivo y en directo, esperando desde luego las llamadas de usted dirigidas a nuestro invitado de esta noche. Esta conversación es, como siempre, espontánea, libre, tranquila, pero en este caso es también un homenaje a quien realmente lo merece. Es el maestro Raúl Anguiano. Vamos al corte, pues. Muchas gracias por sus llamadas, por su voz, por su presencia. Y bueno, yo pienso que es el momento de que veamos alguna muestra del trabajo del maestro Raúl Anguiano. Cuando lo estamos viendo, de alguna manera estamos recreando o dándole a lo mejor un primer impulso de vida a este trabajo. Ahora que veamos este tren de imágenes, yo quisiera que me dijera, maestro, ¿qué es para usted la mirada de los otros? ¿De los otros? La mirada de quienes no somos los creadores, somos los espectadores, los observadores de su obra. Bueno, en alguna entrevista que me hizo el doctor Bruno Ruiz, que era crítico, poeta, angustiado como todos los seres humanos por la muerte, me dice: maestro, ¿cómo sobrevive el artista? Yo dije: en sus obras. El espíritu de Miguel Ángel vuelve cada vez que los millares o centenares de miradas de los espectadores acarician la Pietà o el Moisés o el David. Así vuelve el espíritu de Miguel Ángel. Me dice: maestro, pero un mortal como yo, pues él era poeta. Bueno, pues si usted dice que es mortal, se pervive en los hijos y en los nietos, en la sangre. Pero esa es la angustia del ser humano y sobre todo el artista. Queda su obra como testimonio de su paso por la tierra y el hombre lo deja, el ser humano, en los hijos. Y ese es el misterio de la vida y de la muerte. A través de la mirada de las generaciones está protegida la obra de un artista, está protegida su memoria y está protegida su relación con la luz, porque finalmente ustedes son permanentes cazadores de la luz. ¿Cuál es la luz de Raúl Anguiano? Bueno, si una obra no está expuesta, si está guardada, está como muerta. Se necesita la presencia del espectador para revivir la obra plástica, así como una partitura musical. Si no se toca, si no se revive, no vuelve el espíritu de Beethoven o de Mozart o de Vivaldi. Es el ser humano, el espectador,
el auditorio, el que escucha, el que revive y hace presente el espíritu de un artista de hace siglos, desde el hombre de las cavernas, que fue un gran artista, ¿verdad? Somos libres de mirar como queramos una obra. La interpretamos como queremos. ¿Cómo le gustaría que interpretáramos su trabajo? ¿Cómo le gustaría que fuera la mirada de quienes nos deleitamos con sus murales, con sus trabajos de caballete, con sus dibujos? Bueno, para mí los seres humanos, todas las clases sociales son importantes. Pero acabo de inaugurar una exposición anteanoche en Acapulco para los trabajadores del ISSSTE, fundamentalmente un homenaje de esa institución por mis 85 años de edad. La mayoría era gente de empleados del ISSSTE y gente humilde, estudiantes, jóvenes, y me satisfizo mucho que esa gente observara mis retratos de próceres y revolucionarios y de etnias indígenas. También una gente que suponemos que es culta, de clase media o más elevada, si aprecia mi obra, pues igualmente me satisface, porque siento respeto por un indio analfabeta, pero de fino espíritu como un Lacandón, como por un brillante intelectual francés, un Malraux, etc. Todo espectador es válido y revive lo que usted dice, Cristina, de la luz. Pues la obra de arte tiene que estar expuesta a la luz y al espectador. ¿Cuál es su luz? ¿Es la luz del presente? ¿Es la luz de la memoria? ¿Es una luz especial la que ilumina al artista? Bueno, también es muy interesante esta pregunta, porque yo saco mis cuadernos de hace medio siglo, pinto cosas que ya no existen. Por ejemplo, los coscomates, esos hilos de Morelos, que tal vez ya no hay, yo los pinté todos alrededor de Cuautla. Tengo mis dibujos, hago un aguafuerte, vuelve a la luz aquello que yo capté con unas cuantas líneas en un cuaderno de dibujo. Ahora estoy pintando un cuadro más o menos de 1 metro por 70, que se llama Baile en Juchitán, de un apunte que hice hace, pues yo creo que más de 40 años, pequeño, y eso es la cosa, darle luz, darle volumen, darle forma, crear la imagen, porque si no se hace verosímil. Un pintor que no tiene este poder, esta facultad, pues no sale a la luz, se queda en la sombra. El hecho de que usted retome temas de otro tiempo y los saque a la luz en este momento nos lleva también a un tema muy interesante, el tiempo del artista. Parecería que es otro. Tiene una libertad y una manera de expresarlo es su juego con el tiempo. El presente para él creo que realmente no existe. No, sí, cómo no. Existe de una manera, pero no como una cosa limitante, determinante. Es el momento en que hace las cosas, pero puede jugar con otros tiempos. Es muy interesante todo esto, Cristina, porque yo he dicho a hijos, amigos, a gente que me entrevista, que me visita, el hombre tiene 2 tesoros que no debe dilapidar: tiempo y salud. No hay que derrochar ni el tiempo ni la salud. Por eso me angustia que jóvenes estudiantes pierdan no un día, 1 hora, sino meses. Eso es lo peor que puede hacer un ser humano. Para mí me angustia perder el tiempo. Y ¿qué otra cosa decíamos? La salud. Pero sobre el tiempo, veía anoche una entrevista con Gerardo Diego, este poeta cubano, católico me parece, pero al final, que se va a su imagen, dice: les dejo mi herencia, el tiempo, todo el tiempo. Es un misterio y es lo que cuenta uno. Yo le dije una vez a mi hijo Pablo, músico, percusionista, las energías y el tiempo son como un puñado de monedas, no dejes que se te escurran. Hay que cuidar el tiempo y la salud. Y realmente recordemos a Leduc sobre el tiempo, a Renato Leduc. Por supuesto.
Es realmente muy importante no dejar que los minutos se nos vayan. Son muchas las llamadas que están llegando, son muchas las cosas que queremos preguntarle al maestro Raúl Anguiano. Ha mencionado en 2 ocasiones la música y la poesía. Usted estuvo en la LEAR, muy importante, una experiencia fundamental para usted, una influencia, una posibilidad, mejor dicho, de estar en contacto con los grandes escritores y con los grandes artistas plásticos. Yo quiero insistir un poco en el tema de la música y la literatura. ¿Cómo repercute en la creación de Raúl Anguiano? Bueno, la literatura sobre todo ha influido mucho sobre mí. Y mi periodo surrealista, porque mi carrera es muy larga, pues está inspirado en mis lecturas de poetas como Charles Baudelaire y Rimbaud y Verlaine, los poetas malditos franceses, ¿verdad? Y de los mexicanos López Velarde. Yo ilustré, qué bueno que citó esto Cristina, porque ilustré 2 años o más, todos los domingos, poesía en el Periódico Nacional cuando lo dirigió mi querido amigo Fernando Benítez, y el suplemento del poeta español Juan Rejano. Qué bueno. Estaba muy ligado a la poesía. Qué bueno que mencionó a Fernando Benítez. Siempre es una oportunidad buena poder citarlo como un extraordinario periodista y un gran impulsor de todas las expresiones del arte. Realmente dio cabida en sus suplementos a todos los creadores, y esto es muy importante. La música, maestro, ¿hasta qué punto para usted es importante darle, por ejemplo, a sus murales cierto ritmo musical? Creo que es otro ritmo el que tienen, por ejemplo, las figuras solitarias que aparecen en un cuadro de Caballete o los retratos. Pues qué bueno que menciona esto, Cristina, porque yo cuando escucho las notas de la Sheherazade o la Sherezada, me dan vuelco el corazón. ¿Por qué? Porque en el Museo Regional de Guadalajara, cuando yo estudiaba a los 12 años de edad, ensayaba la Sinfónica de Jalisco, de Guadalajara, y no olvido la Sherezada. Entonces, desde entonces, que ya a mi madre le gustaba mucho la ópera, a mi padre, teníamos una pianola y rollos de ópera, etcétera, etcétera, que nosotros la pedaleábamos. Siempre me ha gustado la música, pero eso creo que en una forma inconsciente, siempre que pinto tengo mi radio o tocadiscos con música clásica. Soy muy riguroso, muy conservador, si se quiere. Llego hasta Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich. Sí, sí. Bueno, no quiero ser indiscreta, Raúl, pero usted mencionó a su familia. Y me gustaría acercarme un poco más a esa pianola y verlo niño pedaleando en la pianola y encantado, fascinado con la ópera. Esto me parece delicioso. Sí. Sí, pues teníamos esos rollos. Mucha gente actual pues no sabe que las pianolas se les ponían unos rollos que tenían unas perforaciones en el papel, y así pues teníamos la ópera tosca y Aida, etcétera, la música, claro. Y nosotros pedaleábamos y sonaba así. Pero había también fiestas, bailes, había pianistas que iban a casa de mis padres, y yo, siendo el primogénito de una familia de 10 que fuimos, que me tocó ayudar desde los 17 años, pues siempre a mi madre, cuando ya nos vinimos a México, yo tuve mucha amistad con el maestro Carlos Chávez y con Silvestre Revueltas en la LEAR. Fue el segundo presidente de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, Silvestre Revueltas. El primero fue Juan de la Cabada. Yo los conocí a todos. El último fue Hermilo Abreu Gómez, decepcionado por ciertas maniobras burocrático-políticas. Pues ahí se acabó la LEAR. Recuerdo en 38 todavía fuimos a La Habana con una exposición, con 2 exposiciones, una de pintura mexicana y una del reparto agrario en La Laguna, patrocinada por la LEAR y por Educación. Javier Guerrero, de la generación casi de Diego Rivera, Clarita Porcet, su mujer, cubana, arquitecto, comunistas, los dos, pero a mucha honra, muy rectos. Yo sin partido, era progresista, pero sin embargo, ellos fueron nombrados por el comité, yo fui nombrado por Asamblea General
para sorpresa mía, tenía 23 años, ya di alguna conferencia en La Habana, ahí conocí a León Felipe, bueno, ¿para qué hablar de tanto? Tenemos tanto de qué hablar que se nos, ahora sí que se tropiezan un poco los temas, pero hay uno que no quiero dejar. Mencionó usted la música, mencionó la ópera, y yo no sé si un artista cuando crea una figura como las que usted ha creado, de pronto escucha la voz de esas figuras, escucha la voz de la selva, escucha el rumor del agua. ¿Hay sonido en la pintura? Yo creo que sí. Si, por ejemplo, toda mi serie de Los Lacandones, de La Selva, de Bonampak, cuando veo mis cuadros, cuando he dibujado y pintado, recuerdo el rumor del río Lacanjao, del río El Cedro, el follaje de los árboles, de las caobas altísimas. Sí, claro, le influyen los sonidos cuando está uno trabajando, naturalmente. Trata de imprimir esos rumores, esos sonidos, esas voces, esos murmullos a sus figuras. Es inconsciente como uno lo expresa, así como cuando pinta uno un desnudo, pues imprime la emoción erótica, pero sin que uno lo busque, eso sale, es natural. Si hay musicalidad o sonido o erotismo, pues es lo que siente. Es decir, el artista es real y es sincero, refleja todo. Bueno, yo pienso que nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos y vernos son muy sinceros al mencionar, al hacer alusiones en sus llamadas a la relación que tienen con su obra o con usted. Antes de proceder a leer estas llamadas, yo quiero también ser sincera. Quiero expresar mi agradecimiento al señor Roberto Arroyo porque hasta el momento él fue el productor de este programa. De verdad, Roberto, mil gracias por tu esfuerzo y bueno, también hay que decir que damos la bienvenida a Miguel Morán, quien ahora será el productor de este programa. Yo le agradezco y también espero que conservemos a lo largo del tiempo que estemos juntos una buena relación de trabajo y, por supuesto, una buena amistad. Y bueno, aquí hay muchos amigos de usted que están llamando. Lilia Flores, gracias al gran pintor Raúl Anguiano por plasmar en sus pinturas las emociones que van directo al corazón. ¿Emociones o pensamientos? Las dos cosas, porque vamos a suponer que yo fuera un pintor abstracto. He llegado a la conclusión de que la pintura abstracta es un poco muda, entonces, y repetitiva, porque Pablo Picasso en alguna ocasión le preguntaron si era pintor abstracto. Dije, yo no soy abstracto, yo parto del objeto. Pintaba una guitarra o pintaba una mesa revuelta, pero ponía dos círculos en sus cuadros cubistas que parecían ojos o parecían senos. Humanizaba la abstracción plástica. Y recuerdo lo contrario, eso diríamos, imprimía o aportaba emoción. Y el lado contrario, una cita de Giorgio Braque, que construía en una forma rigurosa con la sección de oro y decía, es la regla que corrige la emoción. Ahí están las dos cosas, el cerebro y el corazón, la emoción y la inteligencia. Nos llena de emoción escuchar al maestro Raúl Anguiano. De hecho, quisiéramos seguir oyéndolos, tenemos que hacer un breve corte. Hay más llamadas, puedo pasarlas, aunque sean 2 o 3. Héctor Godoy, yo soy nieto del de la muralista Aurora Reyes, que en 1936 pintó un mural en el Centro Escolar Revolución. Ojalá que se acuerde de ella. Claro, ahorita hablamos de ella. Por supuesto. Orlando Chávez Castillo, le mando un saludo y una felicitación al maestro Raúl Anguiano de parte de todos los trabajadores del Museo de Cozumel. Adela Flores, felicito al señor Anguiano por su obra y trayectoria de parte del maestro Víctor Urbán y de su esposa Adela Flores. Marta Gabriela Pineda, un saludo muy afectuoso a la señora Pacheco de parte mía y un saludo al señor Anguiano de parte de su amigo Manuel Pineda de las Galerías Pineda. Es un verdadero deleite verlo en Canal 11. Siga así dándonos muestra de toda su obra que es tan bella. Yo creo que su obra es bella porque es auténtica, porque logra una conjunción de lo que es la emoción y el pensamiento. Es una obra que uno puede sentir, que uno puede acompañar al ritmo de una música muy especial, una música que está mucho más allá del tiempo. Nos vamos con los anunciantes o con los patrocinadores.
es deuda, le vamos a tomar la palabra a don Héctor Godoy y al maestro Anguiano. Don Héctor hablaba de una muralista, la señora Aurora Reyes. Qué buen recuerdo, porque Aurora la conocí más o menos en el año 36 o antes. Pero en el año 36 fundamos la Unión de Profesores de Artes Plásticas. Después de que fue secretario general Fernando Gamboa, que entonces no era legal el sindicato. Entonces, en 36 hubo el primer congreso del magisterio en Querétaro. Ahí nació el Sindicato Nacional de Maestros. Ya fuimos elegidos, yo secretario general, a los 21 años de edad, de la Unión de Profesores de Artes Plásticas. Aurora Reyes era secretaria de Conflictos. Ignacio Aguirre, tesorero, que yo recuerdo. Teníamos un local junto con los músicos, pero trabajamos en la LEAR también, con Aurora, y pintamos precisamente en el Centro Escolar Revolución un equipo formado por la LEAR, impulsado por Roberto Reyes Pérez, que había obtenido el contrato y nos lo pasaron a nosotros. Yo dirigí ese equipo, siendo el más joven, porque ya tenía experiencia de pintura al fresco y de construir los andamios nosotros mismos. ¿Sabe qué me impresiona, Raúl? Su extraordinaria memoria. Gracias. Usted es un hombre lleno de dones y de tesoros, pero su memoria es extraordinaria y yo creo que es su mejor aliada para pintar. Pues sí. El trabajo del maestro Anguiano es muy amplio. Él realmente ha tocado todas las posibilidades para manifestarse a través del arte. Hay un renglón muy importante en su trabajo, que es el de los retratos. Retratos que están llenos de belleza, de rigor, de fascinación, de misterio, y en los que no falta, por supuesto, el erotismo y la sensualidad. Yo quisiera que viéramos un tren de imágenes que tenemos, mientras el maestro Anguiano nos dice qué tan importante es para él, precisamente, lo sabemos, pero el erotismo y la sensualidad, cómo los maneja, cómo los matiza, hasta qué punto llega ese contacto. Bueno, yo creo que el trabajo del hombre es lo dije ya, es lo más importante. Y en el trabajo más humilde, creo yo, hay placer, porque se crea algo. Tomemos, por ejemplo, un alfarero o un campesino que ara la tierra. En el trabajo hay placer. Hay erotismo, sobre todo en la pintura. Recuerdo que llegó a visitarme hace algunos años el gran crítico Javier Moisén, quien no conocía mucha de mi obra dibujística y de grabados. Iba a escribir un ensayo. Me dice: Raúl, encuentro un fino erotismo en toda su obra. Y mi esposa Brivita, en broma, dice: es su gancho. Y dice Moisés: es hombre, ¿por qué no? Pero creo que hay un placer erótico en la creación artística. Pero no lo vela, sino que lo manifiesta, y esto es muy bonito. Claro que sí, sí lo siento, y las miradas de mis retratos, yo no lo digo, pero mucha gente me lo dicen: hay algo en las miradas de las personas, de los personajes que has pintado, pues eso sale. Y luego me dicen: lo siga uno la mirada de los retratados, que llaman mirada al óleo algunos. Pero sí hay. Yo, por ejemplo, siempre he trabajado mucho. Si no pintaba alguna vez por X razón, hasta en el hospital he dibujado, ¿no? Pues tenía que desahogar en otro sentido, tal vez en un sentido erótico, material. Ahora que dice usted el dibujo y que movió la mano como si estuviera trabajando, yo quiero comentar con nuestros amigos que Raúl Anguiano lleva una especie de diario, pero un diario muy especial. Son sus cuadernos de apuntes. No los abandona nunca, o ellos no lo abandonan a él, realmente no lo sé. Esa compulsión de estar tomando notas, de estar fotografiando, digamos, la realidad a través del dibujo, ¿a qué se debe? ¿Por qué nace? ¿Y a dónde va? ¿Cuándo podremos conocer esos cuadernos?
Qué bueno que lo menciona Cristina, porque se va a exhibir una colección de más de 150 cuadernos de viaje, desde 5 o 10 centímetros de tamaño hasta medio metro, en todo el Museo Nacional de la Estampa. Creo que es el día 14 de octubre, alrededor de esa fecha, en todo el museo. Y la exposición se va a llamar De Bonampak al Cairo, porque hay dibujos hechos en la selva lacandona, o en el Cairo, en alguna mezquita, o en Líbano, Turquía, Siria, Roma, Venecia, catedrales góticas, aviones, etcétera, etcétera. Raúl, tengo que preguntarle cuál es la ciudad más provocativa para usted, la que le dice, aquí estoy, píntame, sé capaz de mirarme, desnúdame. Bueno, yo siento nostalgia actualmente porque no estoy viajando como antes, debido a mi perro Xoloitzcuintle, que es precioso, Tajín, por cierto, que es como un bebé que no puede estar sin nosotros, no se le puede dejar. Yo tardo o no voy a comer a mi casa y no come. Entonces ya siento la nostalgia de dos ciudades, Roma y París, que me han marcado para toda la vida. ¿De qué manera lo marcó Roma y de qué manera lo marcó París? Bueno, Roma, me lo preguntaban hace unos días también. Ese color de Roma, dorado, ocre, junto con los verdes de los pinos de Roma, que hay en alguna sinfonía de Respighi, me parece, otra vez la música, la Vía Apia también, y los foros romanos, la historia, los museos, la Venus Capitolina en el Museo Capitolino, que recuerdo en 52, en mi primer viaje, empecé a tocarla, la Venus sensual capitolina greco-romana, y un guardia dice, prohibito, señores, no se puede tocar. Yo le di una propina, como tenía plataforma giratoria, dije, dele una vuelta para tocarla por detrás. Entonces, ay, Raúl, eso es Roma sensual. Y París, la intelectualidad, la poesía, los bistrós, la cultura, etcétera, etcétera. Bueno, como ustedes ven, sobran temas para conversar con el maestro Anguiano, que es además una persona memoriosa pero generosa, porque no se guarda sus recuerdos, los saca, parece que los tiene todos al alcance de la mano. Raúl, si en este momento pudiéramos regresar en el tiempo, ¿a qué cuadro volvería? ¿A qué mural volvería? ¿A qué lugar del mundo volvería para empezar a ser otra vez Raúl Anguiano? Pues en conversación previa a este programa, Cristina, usted citó El Pitero. Un cuadro muy bello. Es un cuadro que pinté, no recuerdo la fecha, los 15, 16, no recuerdo. Pero vi una danza de los sonajeros de Jalisco en Zapopan. Ahí siempre hago mis dibujitos pequeños, la observación, y pinté ese cuadro que creo que quedó muy vivo y lo doné al Museo de Guadalajara. Es un ejemplo de ello. Luego, pues mi cuadro tan conocido, La Espina, la serie de los lacandones, y del periodo de sueños oníricos, surrealista, La llamada del instinto, que fue producto de un sueño. Son cuadros que recuerdo. Cuadros que recuerda, cuadros a los que siempre podrá volver, bastará con mirarlos. ¿Cuál es el espacio, cuál es el lugar, cuál es el muro desnudo que usted siente que lo esté esperando para que lo llene con la vitalidad de su dibujo y desde luego con la riqueza de su paleta? Bueno, yo quisiera tener algún día un mural en el Palacio de Bellas Artes o en algún edificio oficial importante. ¿Por qué oficial, Raúl? Bueno, porque son patrocinados por el gobierno, pero tengo la satisfacción de tener un mural en el Instituto, no, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Tengo un mural que doné en la Casa de Cultura Raúl Anguiano en Guayamilpas, que además doné 45 obras gráficas. Y recientemente he pintado 3 murales en California, pero hay demanda
para que pinte yo más murales. La única parte, no digo negativa, que nunca paga bien un mural. A veces le pagan uno lo que cobra uno por un retrato de caballete, pero lo hago con mucho gusto. Sí quiero seguir pintando murales. ¿Le gustaría, por ejemplo, una iglesia? Sí, ¿por qué no? Hay una iglesia en San Marcos, Jalisco, Exacto. donde no he ido porque pinté un mural transportable de 5 metros de alto por 2 de ancho, me parece, que es el único mural mío que hay en Jalisco. Uno fue destruido por una tromba. Me lo encargó del bautismo de Cristo, un sacerdote italiano, el padre Spada, magnífica persona, y lo hice con, no diríamos devoción cristiana, pero devoción humana, el bautismo de Cristo. Iba a ser un tríptico, pero no tenía dinero el padre para los otros paneles. Quisiera seguir pintando ahí. Usted utilizó una expresión que me permite entender muchas cosas que encuentro en su pintura, que es la devoción humana. Hay una especie de fascinación por el ser humano, por el rostro, por la mirada, por el esfuerzo, por el movimiento de un ser que está trabajando, que se coordina para seguir adelante. No sé, creo que esta es la clave, este es el misterio que nos faltaba por resolver para entender de una manera más intensa, más profunda, la obra de un hombre que ha caminado, que han transitado todos los caminos del arte en busca de una respuesta. ¿Y sabe para qué es la respuesta? Para la vida, para entenderla mejor, para entenderla más ampliamente, de una manera también mucho más luminosa. Raúl, le debo decir que hay muchísimas llamadas. Me da mucho gusto que nuestros amigos hayan respondido a la invitación de que participaran en esta conversación con Raúl Anguiano. Ha sido la posibilidad de un encuentro con un creador, con un hombre que imagina, que piensa, que con su simple mirada pienso que ilumina el mundo. Y hay que decir que también con su conversación ilumina nuestros momentos, nuestros días. Ojalá que pronto podamos entrar a saco nuevamente en su memoria. Raúl, ha sido un honor, un placer. Muchas gracias. Muy buenas noches a nuestros amigos que nos acompañaron y gracias por todas sus llamadas. Como saben, a nuestro invitado siempre le entregamos las voces de ustedes para que él establezca los contactos que considere pertinentes. Aquí están, mire, felicitaciones al maestro Anguiano. Me da mucho gusto que se presente un exponente tan importante de la plástica mexicana.